Habrán alimentos, cualquier alimento que sea, como digo, natural, una fruta, unos frutos secos, un yogur natural, va a ser mejor opción que cualquier procesado. También, cuando yo hago las entrevistas, me centro mucho en eso, en qué momentos del día sueles tener ansiedad. Entonces, antes de que llegue esos momentos, la comida previa a, por ejemplo, la tarde, es la comida que intento hacer más calórica. Entonces, tú al estar más saciado, más saciada, es más difícil que esa ansiedad te entre porque no tienes tanta gula o tanta hambre. Que luego el hambre emocional también es otro aspecto, pero hay diferentes estrategias para intentar llevarlo mejor. A ver, ¿ese hambre emocional? Sí, hambre emocional, como bien has dicho antes, es hambre que aparece pues, cuando hay situaciones de ansiedad o de estrés. Hay gente que se puede refugiar en el tabaco, en otro tipo de drogas, y muchísima gente, más de la que la gente se piensa, se refugia en alimentos, y sobre todo en alimentos que nos producen picos de serotonina en el cerebro, que nos da placer inmediato, pues ya sean procesados, chocolates, bollería. Pero como digo, si llegamos a ese punto y estamos saciados, es más complicado que llegue.